El psicoanálisis, a comparación del resto de las escuelas de psicología, surgió en un marco relativamente diverso, para ser más concretos, en el marco del tratamiento y curación de las enfermedades mentales. Sin embargo, a lo largo de la historia, no ha existido una sola concepción de la enfermedad mental. En términos generales, puede llegar a decirse que existen tres tipos de explicaciones de la enfermedad mental. La primera es la biológica, la cual responde al modelo biomédico y entiende que sus orígenes son exclusivamente fisiológicos. La segunda es la psicológica, según la cual los problemas mentales no serían exclusivamente fisiológicos y por lo tanto tendrían también un origen psíquico. Por último está la sobrenatural, la cual considera que el origen de los problemas mentales se debería a fuerzas de tipo espiritual no directamente controlables por el hombre, como las divinas o las demonológicas. Fue exactamente hasta el siglo XVIII cuando se empezaron a dar pasos consistentes en la resolución de este grave problema, la enfermedad mental. Se mencionan algunos nombres como los de William Tuke de Gran Bretaña y Benjamin Rush de Estados Unidos como pioneros en poner en primer plano el problema de la enfermedad mental y el estudio de sus posibles soluciones. En ese momento, la sociedad europea estaba dominada por un fuerte positivismo y materialismo, por lo que dominaba de modo absoluto el modelo biológico o modelo médico en la explicación de la enfermedad mental. Sin embargo, persistieron los intentos de darle explicaciones psicológicas a la enfermedad mental. Un primer paso hacia esto llegó a través de lo que por entonces llegaría a ser nombrado como mesmerismo, cuyo fundador sería el médico Franz Mesmer. Mesmer desarrollaría una teoría en la cual supuso inicialmente que en toda persona había un campo magnético que en los sujetos normales se distribuía de manera regular y en los enfermos de manera irregular. En la práctica, llegaba a utilizar imanes o soluciones con contenido en hierro aplicadas en diversas partes del cuerpo, las cuales tenían la misión de organizar el campo magnético. Sin embargo, con el pasar del tiempo, dejó de utilizarlos, ya que él mismo consideraba que emanaba magnetismo. Por lo tanto, solo le bastaba colocar las manos sobre un paciente para que éste sintiera su efecto. Parecía que sus intervenciones realmente producían algo de efecto. Estas buscaban crear un trance en el paciente para producir los efectos. Mesmer observó que si el tratamiento se realizaba en grupos, el trance se pasaba con facilidad de unos a otros. Incluso ideó un aparato que le permitía transmitir a muchas personas a la vez su poder de curación. A este fenómeno se le denominó posteriormente efecto de contagio. A pesar de todo esto, finalmente, sus ideas llegaron a ser rechazadas, ya que fueron juzgadas como no científicas. Sus intervenciones llegaron a ser de gran ayuda para el descubrimiento y los posteriores estudios acerca de la hipnosis. Serían entonces la escuela de Nancy y la teoría de Charcot, las cuales utilizarían a la hipnosis como método para curar las enfermedades mentales, en concreto la histeria. Por un lado, la escuela de Nancy consideraba que la hipnosis no era un estado patológico, sino un producto de la sugestión, ya que las personas podrían llegar a ser susceptibles a la influencia de una figura con autoridad. Por el lado contrario, la teoría de Charcot argumentaba que la hipnosis era realmente una enfermedad mental relacionada con la histeria, y la susceptibilidad de la hipnosis se debía a la presencia de la misma enfermedad. Esta teoría explica que el origen de la histeria también se podía deber a la existencia de traumas inconscientes, los cuales creaban ideas disociadas en el individuo, y esas ideas disociadas no conscientes eran capaces de abrirse paso y generar manifestaciones físicas externas. Es a partir de todo esto que se abriría paso a las explicaciones psicológicas de las enfermedades mentales. El psicólogo checo Sigmund Freud, a pesar de ser considerado el fundador del psicoanálisis, llegaría a vivir otras fases principales en su etapa de vida intelectual. La primera sería como neurofisiólogo y neuropatólogo, la segunda como psicopatólogo, y la última sería su etapa como psicoanalista.
Es en su segunda etapa como psicopatólogo cuando realizaría una estancia en París, donde conocería al médico Charcot y sus ideas sobre los estudios de la histeria. Estas últimas revolucionarían su modo de pensar y la orientación de su trabajo, transfiriéndolo a la psicopatología. En el año de 1989, Freud publicaría un libro titulado Estudios sobre la histeria, el cual se considera como el inicio del psicoanálisis. Freud durante un tiempo llegó a utilizar el método de la hipnosis. Sin embargo, debido a que le resultaba difícil hipnotizar, tuvo que posteriormente utilizar otros métodos, de donde surgiría el método de las asociaciones libres. En este, el paciente debía decir todo aquello que se le viniese a la cabeza, y la misión del terapeuta consistía en descubrir el verdadero sentido que se escondía tras esas asociaciones. Ya en esta fase, Freud consideró que el origen de todos los traumas era de tipo sexual, generados principalmente en la etapa infantil. Sin embargo, en un momento determinado, el propio Freud consideraría que no podía llegar a autoanalizarse mediante el método de las asociaciones libres. Fue a partir de ese momento en el que descubrió que los sueños podían cumplir una función similar, puesto que reflejaban de manera distorsionada experiencias subconscientes que habitaban en el sujeto de manera reprimida. Para Freud, todo sueño implicaba un deseo de realización y se debe distinguir entre lo que aparentemente significa, o séase, el contenido manifiesto, y lo que realmente significa, dígase, el contenido latente. Los sueños llegan a disfrazar los deseos para que puedan expresarse sin generar ansiedad a través de diversos mecanismos, como por ejemplo la sustitución, en la que un objeto sustituye aquello que realmente se desea, como por ejemplo cuando se sueña con cuevas en vez de con vaginas, con árboles en vez de con penes, etc. La resistencia y la transferencia serían otros fenómenos ligados al propio método psicoanalítico. La resistencia consiste en que a medida que el paciente se va acercando al núcleo del problema, aumenta su resistencia a comunicarlo al terapeuta porque le genera ansiedad. Y la transferencia es el mecanismo por el que el paciente convierte al psiquiatra en una persona relevante de su vida, transfiriéndole sentimientos de autoridad o incluso de amor. Freud llegaría a desarrollar una teoría de la personalidad, la cual se centra en dos ideas básicas: el energetismo y la homeostasis. Según él, el sujeto se mueve por un impulso básico o energía que controla e impulsa todo y que tiende al equilibrio. Si se carga o tensiona, tiende a descargarse mediante pulsiones. Si lo logra, se produce placer y si no, dolor. Para Freud, esa energía básica que controla el comportamiento sería la libido o impulso sexual. Aunque después de la Primera Guerra Mundial, le dio cada vez más relevancia a los impulsos de la muerte o destrucción. A pesar de ello, no llegó a sustituir nunca a los sexuales. Dentro de la personalidad existen tres elementos los cuales son activados por la energía psíquica o la libido. Estos serían el ello, el ego y el superyo. De manera sintetizada, el ello es la instancia psíquica más profunda de la persona y funciona en un nivel inconsciente. Es la fuerza motora de la personalidad porque ahí residen los instintos básicos del sujeto, es decir, el sexual y los de conservación. Se rige exclusivamente por el principio de placer. Cuando experimenta una necesidad, busca inmediatamente una gratificación. Este nivel es totalmente irracional. Por otro lado, el ego es consciente de las necesidades del ello y de las posibilidades del mundo real, y su función es coordinar ambas. Está dominado por el principio de realidad, ya que debe ofrecer al ello objetos que satisfagan realmente sus necesidades. Por lo tanto, el ego está al servicio del ello. Por último, está el superyo, el cual es el elemento más complejo de todos, ya que este surge a partir de las consecuencias de los límites que la sociedad impone al yo. Aunque éste encuentra objetos que satisfagan las necesidades del ello, rápidamente aprende que no todas pueden ser efectivamente utilizadas porque existen unas reglas sociales o morales que lo impiden. El ego tiene como tarea la eliminación de la ansiedad, la cual es sumamente angustiosa. Por ello, Freud desarrollaría lo que llama mecanismos de defensa del ego, los cuales distorsionan la realidad y actúan en un nivel inconsciente. Es decir, el sujeto no sabe que los está utilizando. Existen algunos principales, como por ejemplo la represión, en donde el ello reprime al ego de modo que las ideas reprimidas solo acceden a la conciencia si se disfrazan lo suficiente para no causar ansiedad a través de los sueños, el humor, etc. Por otro lado, está la sustitución de un objeto que causa ansiedad por otro que no lo hace.
Si lo que se reemplaza es un objeto sexual por otro que no lo es, a esto se le llama sublimación, y para Freud es uno de los fundamentos de la cultura. También está la proyección, donde se atribuye la ansiedad a alguien más o a alguien distinto de sí. La identificación consiste en identificarse con alguien que logra aquello que el sujeto no consigue alcanzar, o la racionalización, donde se determina una razón racional y lógica pero falsa para determinar un fracaso o una deficiencia. Por último, estaría la formación reactiva, que es cuando se actúa de manera totalmente contraria a aquello que se desea para anular un problema que se considera insuperable. Freud elaboró también una compleja teoría de la evolución de la personalidad ligada al proceso de desarrollo psicosexual, cuyo fundamento es que si bien todo el cuerpo es fuente de placer sexual, las zonas erógenas predominantes van cambiando a medida que la persona se desarrolla. Si las experiencias que la persona tiene durante cada fase son correctas, la evolución es normal, pero si no lo es, ya se hace por sobregratificación o infragratificación, o en otras palabras, por exceso o defecto, se produce una fijación que implica que los rasgos deformados de la personalidad propios de ese periodo se fijen con mayor fuerza en el individuo. La personalidad final adulta será el resultado del conjunto de fijaciones o no fijaciones. La primera fase sería la fase oral, la cual transcurriría en el primer año de vida. El placer se logra a través de la boca y de actividades como tragar, chupar y masticar. La segunda es la fase anal, la cual abarca todo el segundo año de vida en que el placer está ligado a la zona anal posterior del cuerpo. En los primeros meses el placer proviene fundamentalmente de las actividades relacionadas con la defecación. La fase fálica, la cual abarca los periodos entre los 3 y 5 años, el placer está ligado a la zona genital y puesto que los órganos sexuales son distintos tanto en niños como en niñas, el proceso psicológico también lo va a ser. Es en esta fase donde se presenta el famoso complejo de Edipo. En concreto, el niño varón empieza a desarrollar intensos deseos sexuales hacia su madre y paralelamente de hostilidad hacia el padre, a quien advierte como un competidor. Al considerar el poder del padre y el modo en el que éste puede reaccionar ante sus deseos, comienza a tener una ansiedad de castración y reacciona con una fuerte represión de sus tendencias sexuales y agresivas para evitarla. El niño termina resolviendo este problema mediante una fuerte identificación con el padre. De este modo evita la ansiedad de castración y al ser simbólicamente el padre, comparte o posee de algún modo a su madre. En este proceso de identificación es cuando el niño asume de manera profunda los valores sociales y morales del padre. En cambio, las niñas comienzan apreciando también mucho a su madre, pero de pronto aprenden que carecen de pene y culpan a su madre por ello. Aprenden al mismo tiempo que su padre sí lo tiene, lo que genera atracción por él, y al mismo tiempo hostilidad al desarrollar la envidia peniana, ya que ellas no lo tienen. A esto se le denominó con el nombre complejo de Electra, y para su correcta resolución, la niña tiene que reprimir la hostilidad hacia su madre e identificarse con ella, con lo que de cierta forma puede compartir a su padre y eliminar así también la hostilidad hacia él. La cuarta fase es la llamada fase de latencia, la cual se concentra entre los 6 años hasta la pubertad. Aquí es donde el proceso de intensa represión realizado durante la fase fálica hace que las actividades expresamente sexuales estén ausentes y se activan las acciones sustitutivas, como los trabajos escolares, la intensa curiosidad acerca del mundo, etc. La última fase, la cual ocurre de la pubertad en adelante, sería la llamada fase genital, que es cuando los deseos sexuales comienzan a ser demasiado intensos para poder ser reprimidos y comienza la actividad sexual. Si todo ha ocurrido de manera correcta durante las fases anteriores, esta nueva fase conducirá a los encuentros con los individuos del sexo opuesto y finalmente al matrimonio. Pero incluso dentro del psicoanálisis llegaron a existir discípulos heterodoxos cuyas perspectivas fueron muy diferentes a la de Freud. Entre estos discípulos se encuentran Alfred Adler y Carl Gustav Jung. Mientras que Freud generaría una teoría general del hombre, Alfred Adler centraría su psicología en las características de la persona concreta y en particular en el sentimiento de autoestima. Adler sustituyó la libido como energía básica de la persona por la lucha por la autoestima o superación del complejo de inferioridad como elemento clave de la vida. Esta lucha está orientada hacia el propio crecimiento y perfeccionamiento, y quien no la alcanza acaba desarrollando lo que Adler denominó complejo de inferioridad. Este logro de la perfección o superioridad está ligado a la determinación de un sentido para la vida, el cual
debe ser establecido o creado por la persona ya desde la infancia. A pesar de lo importante que es el individuo para su psicología, también concedió gran importancia a la sociedad para la formación del mismo. A pesar de haber iniciado desde una perspectiva psicoanalítica, la psicología de Adler está mucho más cerca de la psicología humanista y existencial de Abraham Maslow y Carl Rogers. El otro discípulo de Freud sería el psicólogo Carl Gustav Jung, quien tiempo después llegaría a desarrollar su propia teoría a la que llamó psicología analítica, prescindiendo del término psicoanálisis. La psicología analítica se caracteriza en primer lugar por la sustitución de la libido freudiana por la pura energía psíquica, es decir, que interpretó la libido como la energía motivadora de deseos de la persona, pero entendiendo que era no solo ni fundamentalmente de tipo sexual. Sin embargo, Jung es conocido sobre todo por su idea del inconsciente colectivo, el cual sostiene que la parte más profunda de la personalidad de cada individuo está formada por un sustrato inconsciente y colectivo, es decir, común a toda la sociedad, que se forma por acumulación de experiencias a lo largo de la historia. Otra de sus aportaciones fue la implementación de los arquetipos. Estas son las formas específicas que adopta ese inconsciente colectivo. Cuando una experiencia coincide o afecta a un arquetipo, la persona responde de igual modo que lo han hecho innumerables generaciones antes que él. Estos serían los más importantes. La sombra es el conjunto de tendencias que heredamos de nuestros ancestros humanos y que nos impulsa a ser agresivos e inmorales. Son pulsiones o instintos de naturaleza biológica, socialmente reprimidos de ordinario, pero que pueden salir a la luz en determinadas circunstancias. El ego proporciona la estabilidad en medio de las tensiones, es el centro de la personalidad y el núcleo de la identidad. La persona, entendida en el sentido de prosopón o máscara, es decir, en el de representación de un papel, significa que las personas solo presentamos al mundo exterior una parte limitada de nuestra personalidad. Llevamos una máscara que desvela y oculta simultáneamente nuestro modo de ser. Somos actores. Por último, se encuentra el carácter bisexual de la persona, ya que existe en el hombre un lado femenino llamado ánima y en la mujer un lado masculino denominado ánimos, que generalmente se encuentran reprimidos.